Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mensaje para todas las nenas y los nenes que hoy están en casa mirando la reunión. ¿Están listos? Miren, presten mucha atención. En la Biblia hay muchas historias que nos hablan acerca de Jesús, pero la Biblia se escribió hace muchísimo tiempo atrás. Ese mismo Jesús que nos cuenta la Biblia es el mismo que tenemos hoy. Sí, a pesar de que estamos en medio de una pandemia, que hay un virus que hizo que muchas cosas cambiaran, Jesús sigue estando con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es invitarlo a vivir en nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos eso? A través de una oración. Podemos orar, pedirle perdón a Dios y arrepentirnos de todas aquellas cosas que hacemos que a Dios no le agradan. Eso se llama pecado. Pero ¿sabes qué? Jesús ya pagó por nuestros pecados hace mucho tiempo atrás, cuando murió en una cruz. Pero no se quedó ahí, sino que al tercer día resucitó y está vivo. Y quiere que nosotros podamos vivir una vida a su lado. Y es tan increíble que no solamente quiere estar hoy con nosotros, sino que nos regala una vida eterna. Es decir, que Jesús va a estar siempre con nosotros. No importa lo que esté pasando, no importa si hay problemas, si hay dificultades, Jesús no cambia. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo en nuestro corazón. La Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí poder compartir este tiempo juntos, aunque sea a través de la virtualidad, en esta mañana en que los jóvenes nos han invitado a pensar en algunos salmos que tenemos en la palabra de Dios. Seguramente todos nosotros tenemos uno o más de un salmo muy cercano a nuestro corazón. Poesía, género poético. Los salmos eran originalmente el himnario y el libro de oración del pueblo de Israel y expresan experiencias y emociones y sentimientos y luchas que eran comunes para el pueblo de Israel, pero que son comunes a nosotros también y a todo el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Por eso nos vemos identificados con ellos, porque son situaciones de la vida real donde hay dos dimensiones que operan en manera simultánea. Una dimensión que es vertical, que es perfecta, que es eterna y que es la dimensión de Dios. El hecho de saber que Él es Dios y que sus palabras se cumplen, que Él no cambia, que sus promesas son eternas y que no tienen fecha de vencimiento, podríamos decir. Y otra dimensión que es horizontal y que es pasajera, que es temporal, que está corrompida por el pecado y que es la nuestra, la que nos atraviesa a todos, con nuestras imperfecciones, con nuestras falencias, con nuestras debilidades. Y los salmos en particular y obviamente la palabra de Dios en general nos desafían a que cada vez vivamos más o aceptemos el desafío de vivir más conforme a la dimensión de Dios, dentro de la voluntad de Dios y cada vez menos dentro de nuestra dimensión humana que está corrompida por el pecado.
Hay salmos de adoración, hay salmos de alabanza, hay salmos de reconocimiento de la grandeza de Dios, hay salmos de confianza, hay salmos de clamor, hay salmos de confesión de pecado. Y yo les invito en esta mañana a buscar un salmo que seguramente, hablo por mí, pero seguramente a muchos les parezca uno de los salmos más hermosos, y es el Salmo 139. Vamos a leerlo y después le propongo sacar algunos pensamientos juntos. Dice la palabra de Dios: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Un hermoso salmo de David que expresa una maravilla a la que él ha llegado en su propia experiencia, y es el hecho de que Dios sabe absolutamente todo con respecto a él. La mirada de Dios lo ha atravesado de tal manera que ha llegado hasta lo más profundo de sus motivaciones. El versículo 2 dice David, usando esta figura: sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, como diciendo: Señor, está todo abierto delante de ti. No hay nada que pueda ocultarte. Aún mis pensamientos, antes de que estén puestos en palabras en mi boca, tú ya los conoces. Conoces cuando estoy en descanso, conoces cuando estoy activo, conoces cuando hablo, conoces cuando callo. Todo está abierto y delante de ti no puedo ocultar nada. Y los seres humanos somos de ocultar cosas. Mostramos aquello que sabemos que es agradable de nosotros mismos hacia los demás, aquello que puede merecer algún tipo de reconocimiento. Pero tratamos de esconder o disimular eso que no nos gusta de nosotros mismos y que, si se haría evidente, dañaría nuestro prestigio. Somos de esconder, pero David dice: Señor, frente a ti no hay nada que se pueda esconder.
Adán y Eva quisieron esconderse de Dios allí en el Edén. Podríamos leer Génesis capítulo 3 cuando hicieron lo que Dios les había dicho que no hagan. Caín quiso esconderse de Dios cuando había matado a su hermano en el capítulo siguiente, capítulo 4 del libro de Génesis, y hacer como si nada hubiese pasado. El mismo David allí en 2 Samuel capítulos 11 y 12, cuando con la mujer que no le correspondía, hizo lo que no le correspondía, y ese pecado trajo a otro pecado, y ese otro pecado trajo a otro pecado, y David pretendía hacer como si no hubiese pasado nada, y se vio frente a la situación, y todos ellos se vieron frente a la situación de que Dios es omnisciente, de que su conocimiento es absoluto y de que no hay nada que pueda escaparse del conocimiento de Dios, que todos nuestros actos, que todos los pensamientos están expuestos frente a Él. Como dice el autor a la carta de los Hebreos capítulo 4 versículo 13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto frente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Y David era consciente de esto. Y lejos de incomodarlo, lejos de producirle algún tipo de temor, eso le traía paz, porque Dios conocía hasta lo más profundo de su interior. Y en los versículos siguientes, David habla acerca de la omnipresencia de Dios y usando algunas figuras literarias, haciendo un contraste entre la altura más elevada y la profundidad de la tierra, entre el extremo del occidente al extremo del oriente, entre el día o la luz más clara y la noche o la tiniebla más oscura. David dice: Señor, frente a ti todo es igual, porque todo está expuesto, porque tu presencia todo la abarca, eres omnipresente y no puedo escaparme de tu presencia, y aunque quisiera hacerlo, sé que no me conviene hacerlo. Todo está expuesto frente a tu presencia. Un personaje de la Biblia que pudo comprobar esto fue Jonás, que queriendo escaparse de la presencia de Dios se subió a un barco pensando que iba a lograr eso, y también tuvo que reconocer y volver sobre sus pasos, reconociendo que frente a la omnipresencia de Dios no hay manera de esconderse. Y esto también le produce a David confianza y paz, lejos de sentir que coarta su libertad de acción, lejos de sentir que lo limita, esto le provoca paz. El versículo 5, que esta traducción que yo usé, la NBI, traduce como o interpreta como la protección y lo envuelve por completo. En la traducción de la Reina Valera y otras traducciones dice: Señor, me siento rodeado por delante y por detrás. Es como que David se siente sitiado por Dios, y cuando usamos esa palabra, o alguien que está rodeado y está sitiado y que la mano de alguien está sobre él, parecería como que está incómodo, como que se siente perseguido, pero David dice: Señor, esto me produce paz, porque yo sé que tu presencia me cubre, yo sé que conoces hasta lo más profundo de mí, yo sé que tu mano puesta sobre mí me guía, me conduce y me trae de vuelta al camino cuando me desvío. Y esto creo que es un primer punto importante para nosotros, para tener en cuenta. Frente a una cultura que promueve el hacer trampa, ¿no? Si puedes sacar un beneficio de algo, aunque tengas que mentir, aunque tengas que engañar, aunque tengas que disimular una verdad, hacelo porque nadie se entera. Lo vas a saber solo vos, y mientras lo mantengas en oculto nadie se va a enterar. Si tenés ganas de darte un gusto que interiormente sabes que te puede producir mal, pero tenés ganas de hacerlo, hacelo igual, no te reprimas el deseo, hacelo igual porque nadie se va a enterar. Dios sí se entera. No hay nada que podamos esconder de Dios. Frente a alguna cultura que dice que no hay que darle cuentas a nadie de lo que hace, que cada uno puede hacer lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, dónde quiere, con quién quiere, y que no hay que darle explicaciones, y que no tiene que importarle lo que el otro piense, y mucho menos lo que Dios piense. La Biblia establece
que Dios ve hasta lo más profundo y que no hay nada que podamos esconder de Él. Y que frente a esta realidad, nosotros tenemos la tarea, como David lo expresa al principio y después vamos a ver al final también, de una y otra vez someter nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, toda nuestra vida por completo al examen de Dios. Y si su espíritu nos revela algo y si nuestra conciencia nos va como que ese pajarito que va comiendo la cabeza y nos va queriendo indicar algo que estamos haciendo o que estamos pensando o que algo que está pasando en nuestra vida que es contrario a lo que Dios establece, aunque nadie lo sepa, aunque solamente quede en nuestra conciencia, Dios sí lo sabe. Y nosotros tenemos el deber y la responsabilidad que si queremos vivir de manera leal a Dios, comprobando su mano poderosa y de amor sobre nosotros, tenemos, como lo dice el poeta, como lo dice David, examinar nuestras vidas y cambiar aquello que a Dios no le agrada, para cada día parecernos más a Él y menos a lo que nos nace de nuestra propia humanidad. Ahora, ¿cómo es que David puede darse cuenta de esto? ¿Cómo es que llega a entender que Dios conoce hasta lo que es mejor para él? Versículos 13 y siguiente, David dice: tú creaste mis entrañas, o tú formaste cada parte de mi cuerpo. Y los versículos siguientes hablan acerca de lo mismo. Versículo 15, cuando mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Y estos versículos, esta porción del Salmo, me parecen fantásticos frente a una discusión que la sociedad plantea acerca de cuándo comienza la vida, cómo se origina la vida, a partir de qué se origina y quién la origina. La palabra de Dios, escrita hace tanto tiempo, dice que la vida, deja establecido que la vida se origina en Dios, pero la vida humana comienza a partir del momento de la concepción. Y no solamente eso, sino que el nacimiento y el desarrollo y previo al nacimiento, cada parte de nuestro cuerpo está dentro del plan y del conocimiento de Dios. Y no solamente eso, sino que dice que somos una creación admirable, somos parte de la obra maravillosa de Dios. Y no solamente eso, sino que dice que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No estamos por error en esta tierra. Dios tiene un propósito hermoso para cada uno de nosotros. Y allí podríamos pensar en las palabras del profeta Jeremías, en capítulo 29, versículo 11, cuando dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, hablando de parte de Dios y transmitiéndole un mensaje de Dios al pueblo. Les dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice Dios, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. O podríamos pensar también en las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando les dice: no amolden su manera de pensar, su mente, su pensamiento a la cultura predominante, a la cultura actual, sino lleven cada vez su mente, su manera de pensar, a pensar cada vez, propónganse y busquen pensar cada vez más como Dios piensa, para que de esa manera puedan comprobar que la voluntad de Dios no es algo pesado, no es algo tedioso, no es algo coercitivo que los quiere obligar a hacerlos porque si no los va a castigar, sino que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y creo que este es otro punto importante. Dios nos ha diseñado, Dios nos ha creado, cada día de nuestras vidas están dentro del conocimiento de Dios. Todo está registrado en tu libro, dice David. En la cultura antigua, todo lo que tenía que quedar registrado a pesar del paso de los años y tenía que conservarse, se registraba en un libro, para que a medida que los años pasaban, eso que tenía que recordarse estaba registrado y no se olvidaba. Y con esta expresión David no dice
que Dios necesita un libro para escribir las cosas porque después se olvida, o porque un día piensa una cosa y después dice otra, porque acaba de decir que Dios es omnisciente, que todo lo conoce, sino que cada uno de nuestros días están dentro del plan de Dios. Dios tiene un propósito trazado para cada uno de nosotros. Ahora, este punto es importante porque cada uno de nosotros decide si quiere estar dentro del plan trazado por Dios o no. Y cada uno de nosotros es responsable por la decisión que toma. Y frente a esta realidad, con todas estas cosas sobre la mesa, podríamos decir, llega David en el versículo 17 a decir: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Una expresión de adoración manifestada por David hacia Dios. Frente a este conocimiento de que Dios sabe todo de él, de que él no se puede escapar de la presencia de Dios, que todo lo abarca y que él reconoce que es para su bien, que ha trazado cada día de su vida, que ha formado cada parte de su cuerpo, que tiene un plan perfecto para su vida. David dice: Señor, te alabo porque tus pensamientos son preciosos para mí. Y en este estado quizás hasta de emoción o de profunda convicción o de un profundo anhelo de vivir de acuerdo a lo que Dios tiene trazado para él, que llegamos a los versículos 19 al 22, que por ahí, depende cómo lo leamos, puede hacernos un poco de ruido, donde David le expresa a Dios, le dice: bueno, Señor, tus obras son grandiosas y tus pensamientos son maravillosos para mí. Pero viendo la situación en la que estamos, es evidente que así como estás llevando adelante las cosas, no hay resultado. Entonces yo te diría que de una vez por todas tenés que borrar a los malos de la tierra, tenés que destruirlos. Aquellos que no te toman en cuenta, aquellos que no consideran tus estatutos, aquellos que no siguen tus mandamientos, los tenés que eliminar. Porque lo único que hacen es traerle deshonra a tu nombre. Borralos de una vez y para siempre. Y si nosotros leemos esto y vamos a pensar automáticamente en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por quienes los persiguen, parecería que esto no concuerda con las palabras de Jesús. Y está claro que David no escuchó las palabras de Jesús. No podemos sacar un texto de su contexto. Estamos en otro periodo de la historia completamente distinto y anterior a las palabras de Jesús. Pero aún así sabemos que el castigo de Dios era consecuencia y se manifestaba por la desobediencia del pueblo de Dios en primer lugar, pero también de las naciones vecinas. Y David no había escuchado las palabras de Jesús, no las conocía, pero sí conocía la ley, sí conocía los mandamientos, que decían, por ejemplo, no matarás, que decían, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos pensar que eso el prójimo se aplicaba al pueblo de Dios, pero la palabra, la ley decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en su convicción por querer seguir a Dios, y tal vez seguro y con el sentimiento acertado de rechazo y de odio al pecado, David todavía tenía que terminar de entender y de sentir el amor que Dios tiene hacia la persona, hacia el ser humano, aunque esté hundido en el pecado. Dios a la persona, al ser humano, a cada uno de nosotros, nos ama. Y creo que nosotros muchas veces nos vemos reflejados. ¿Quién de nosotros frente a tantas barbaridades, a tantas atrocidades o a tantas injusticias que pasan a nuestro alrededor, no se le ha cruzado por la cabeza el pensamiento cuando vemos al que causa el dolor y la aflicción y la angustia y no se nos cruza por la mente decir la verdad que sería mejor que estuviera muerto? Bien merecido lo tiene, porque lo único que hace es hacer daño. Ese pensamiento es similar a lo que David está expresando. Y creo que muchas veces nosotros también no tenemos que negar y tenemos que sentir rechazo hacia el pecado, por supuesto que sí. Pero tenemos que pedirle a Dios amar más también, como Él ama. Amar a la persona
como Dios la ama. Y quizás consciente de esto y examinando lo que está diciendo o pensando David en lo que está diciendo y siendo consciente de su propia imperfección, es que termina el Salmo de alguna manera parecido a como lo empieza, pidiéndole a Dios otra vez que lo examine y que sondee su corazón y que vaya hasta lo más profundo y que ponga a prueba sus pensamientos. David dice: Señor, si en esto que yo estoy expresando hay algún sentimiento de venganza, hay algún sentimiento de rencor, hay algún sentimiento de ejercer justicia por mano propia, Señor, yo reconozco que esto no está bien, esto no se ajusta a lo que vos esperás de mí. Y te pido, Señor, que me examines y que tu presencia, esa presencia de la cual no puedo ni quiero escaparme, me ayude cada día y me traiga y me renueve y me lleve cada día a pensar más como vos pensás. Finalmente creo que este es otro punto a tener en cuenta. Esta debería ser nuestra oración. Aquellos que conocemos a Dios, y digo de esta manera conocemos a Dios porque pensando en cómo Dios nos conoce hasta lo más profundo, nosotros decir que conocemos a Dios puede sonar un poco una expresión un poco apresurada, ¿no? de pronunciar, pero sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de que conocemos a Dios, que nos hemos dado cuenta de que necesitábamos de Él y que lo hemos hecho parte fundamental de nuestra vida. Haber conocido a Dios y tener una relación con Él tiene que ser es el puntapié inicial. Pero después de eso viene todo un proceso, lo que en el Nuevo Testamento o la palabra de Dios entendemos como el proceso de santificación, en el cual vamos sometiendo nuestra realidad al escrutinio, al examen continuo de Dios. Y necesitamos reconocer que a diario es necesaria la presencia, la manifestación de la presencia de Dios sobre nuestras vidas, para que podamos pensar más como Él, para que podamos sentir más como Él, para que podamos vivir más como Él, para que podamos vivir de una manera franca, ajustar nuestras vidas a lo que Él espera de nosotros. Esta debería ser nuestra oración, que podamos ir tomando decisiones todos los días, porque eso es lo que tenemos que hacer, ir tomando decisiones que vayan acercando nuestra vida y nuestra manera de ver la vida a los planes que Dios tiene trazados para nosotros y poder vivir de acuerdo a ellos. Que esta sea nuestra oración. Y para usted o para vos que estás viendo este video y que quizás nunca le has permitido a Dios que forme parte de tu vida, o tal vez en algún momento tuviste alguna relación con Él, pero vaya a saber, quizás la sabes o no, vaya a saber uno la causa o qué es lo que pasó que te alejaste de Dios. No somos nosotros quienes te invitamos, es Dios mismo el que te invita a acercarte a Dios. Es Dios mismo a través de su palabra quien te dice que sos una creación admirable de Él. Es Dios mismo el que te dice que tiene un plan perfecto para tu vida. Que sos especial para Dios, tan especial sos para Dios, que en el día señalado por Dios, en el día indicado, Dios mandó a su Hijo, quien vivió en esta tierra de manera perfecta, sin pecar contra Dios, quien fue a la cruz soportando la muerte, esa muerte cruel, ese sufrimiento, y quien fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y gracias a esa resurrección, cargó con todos nuestros pecados y nos da la posibilidad de ser librados de ellos. Pero somos nosotros quienes decidimos. Sos vos, soy yo, quien decide aceptar lo que Dios hizo por nosotros o no. Ahí donde estás, en la situación en la que te encuentres, con las palabras que salgan de tu boca, ¿por qué no le decís a Dios: Señor, yo hasta ahora viví de acuerdo a mi voluntad, sin tener en cuenta tus planes, sin entender que vos examinás todas las cosas referidas a mí y que conoces hasta lo más profundo? Hoy me doy cuenta de eso y te pido perdón por haberte dado la espalda, y a partir de hoy tomo la firme decisión de darte el control de mi vida. Y no tengas la más mínima duda de que esto que David expresa
va a ser una realidad en tu vida. Porque las palabras de Dios se cumplen, porque sus promesas son eternas y Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Que esta sea la experiencia que cada uno de nosotros pueda vivir. Que el Señor nos bendiga. He is when my heart is nothing short of amazing. With the faith on fire out on the waves I'm staying, and I'm not playing. Through it all, I know my God is real. Through it all, He proved it and I knew it. You move in mystery, it's way more than I ever see. I feel you moving me and I can't get enough. It's more than magic. It's more than magic. I'm talking about Alpha, Omega, beginning and the end. There's nobody higher, none greater. I never got again, 'cause through it all, He put my scars to use. Through it all, He proved it and I knew it. You move in mystery, it's way more than I'll ever see. I feel you moving me and I can't get enough. It's more than magic. It's more than magic. No tricks, just tricks and move your feet. Hands high one time while you ride the beat. Introducing the man that's beside of me. Yo, Glow, What up? gon' ride the beat. Abracadabra, now you see me, now you don't. No mind can fathom the endless pattern of perfect love. Many have come, many have gone, but I know you won't disappear on me. You are the king of deck of cards, and from your hand my cards have been dealt. Swimming in major drip like my name Michael Phelps. They be asking me, are these magic things? Nah, actually this